Le decía, hermanitos, la protección es muy importante. A veces tenemos de manera emergente, como hoy que ya me venía saliendo yo de ahí donde fui a hacer mi labor, me dice una señora, dice, oiga, mi hijo acaba de espantarse y no ha parado de llorar, está súper espantadísimo. ¿Qué puedo hacer o en qué me puede ayudar usted? Digo, pues tráigamelo, ¿no? En ese momento, agarramos un poquito de parafina de la veladora, le hicimos una cruz, le pusimos acá, pero como la persona tiene más afección a la religión católica, está más, bueno, le recé su Padre Nuestro, su Ave María, y le dije, con eso te vas a curar, hijo, no te preocupes, ya nadie te va a espantar. Dice, pero es que hay un señor que me está siguiendo. Le digo, ya, a ver, le digo, señor, el niño no le pertenece, es que me lo deja usted, por favor. Pero aquí está una moneda. Le digo, dame una moneda. Me dio una moneda de $1. Le digo, lo marqué con ese peso. Le digo, cerramos, tu energía está protegida ahora. Y le dije, señor, tenga el pesito, por favor. Aquí hay muchas gentes, muchas personas que usted puede unírsele a él. Nosotros no, con mucho respeto te pedimos, no te acerques más. Y el niño se calmó. Es psicología, es trabajar con la energía. Entonces, yo le decía al niño, le decía, te voy a tronar 2 veces los dedos y él se va a ir. Y tranquilo. Y ya, nos protegimos, ¿no? Entonces es bueno hacer eso. El día de hoy también acabo de llegar, fui a intencionar, ahorita intencioné para una hermanita de una situación que tiene, pero también nos trajimos una pequeña florecita, que son las herramientas que nos toca trabajar. La obsidiana, si esta obsidiana, es muy importantísimo que lo usemos para esta actividad de esta trecena. Yo nunca me lo he quitado desde que me lo obsequiaron. Es pequeña y por eso me gusta que es pequeña, no pesa tanto. Me recuerda siempre cuando le decía de la roca que ando cargando. Solo debo cargar lo que me pertenece. Bien. Pues sean todos bienvenidos, compañeros. Vamos a explicarle el día de hoy de manera rápida. Digo de manera rápida porque ustedes lo van a empezar a practicar. El ejercicio número 6 de este sábado que nos toca. Ya vamos con el número 6. Bien, miren. Necesitamos, les decía, la obsidiana. Necesitamos una vela. Necesitamos una flor. Necesitamos copal o flor de pericón. ¿Por qué? Vamos a utilizar nuestro ojo izquierdo primeramente y cerramos nuestro ojo derecho. Vamos a ver la vela con esta obsidiana, de ser posible, en un lugar oscuro, en un lugar donde ustedes no puedan ver la luz, ¿sí? Entonces, van a ir cambiando de ojo. ¿Cómo van a cambiar de ojo precisamente? Así. Y este ojo, el derecho, lo cierra. Y le van a hablar a la parte espiritual. ¿Sí? Van a estar viendo la vela. Le van a decir, ¿a quién? A Tezcatlipoca, a Ejecatl, todo lo que no podemos ver ni sentir. Todo. Vamos a tardar más con el ojo izquierdo porque es la parte intangible. Le vamos a pedir a nuestra energía. Cada uno de ustedes, me imagino que ya se sabe su tonal.
¿no? Olin. El día de mañana mismo, hermanito Rafa, le envió el audio. Ya hice la búsqueda de su tonal, ya hice la ofrenda. Mañana le voy a grabar audio y se lo envío. Porque es súper importante que se sepan su tonal. Mi internet está muy... Y como la lucecita va a estar prendida, permíteme, como la lucecita va a estar prendida, en este obsidiana lo vamos a ver solamente la luz. ¿Cuál es la intención de ver a través de la obsidiana? La intención es que nosotros podamos con nuestra luz interior, es esto, ver con el ojo izquierdo, cambiamos, pero la vela debe de estar ahí. Ojo, debemos de estar en un lugar cerrado, donde no corra el aire, ¿sí? Donde no corra el aire. ¿Por qué? Porque la vela, ojo, he aquí la lectura de la vela. La vela debe estar con su flamita normal. O sea, como no corre aire, debe de estar la flamita normal. Hay 4 cosas básicas que debemos de aprender cómo leer la vela. Primera, cuando nuestra energía, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestro alma, nuestro otro yo, nuestro ángel de la guarda, como le quieramos llamar, está bien, la flamita va a estar prendida así normal. Pero segundo, cuando la flama empieza a elevarse mucho hacia arriba, nos está diciendo que vamos por buen camino. Las 2 cosas positivas, vienen las 2 cosas negativas. 1, empieza la flama a moverse así, miren. Se apaga y se prende, se apaga. Quiere decir que no estamos tan seguros de lo que estamos haciendo. Y eso debemos de tomarlo en cuenta. Cuarta, la básica. Si nuestra vela empieza a llorar, nosotros le llamamos llorar, llora la vela, empieza a derretirse muy rápido, sin motivo alguno. Haga de cuenta, se empieza a derretir rapidito. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos cosas pendientes con nuestros abuelos, porque ese es el ejercicio más delicado que yo les puedo decir. ¿Por qué? Porque nos vamos a conectar con la muerte, con Miquisli. ¿Y quién es su regente de Miquisli? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me podría decir? ¿No es el Iscuintli? ¿Perdón? Mictlantecutli. Mictlantecutli es su regente. Perfecto. Entonces, nos vamos a conectar. Caramba, mi internet. Ajá, ya. Ajá. Nos vamos a conectar con Mictlantecutli. Es un señor muy delicado, de mucho respeto. No es un juego, hermanitos. No es un juego, es... Con él sí hay que... Muchísimo respeto. Se los digo por esta situación. Ha habido hermanitos, yo conozco 2 hermanitos, quisieron hacer estos ejercicios, pero utilizando la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? La magia negra. Y se quedaron, porque igual se conectaron con Mictlantecutli, pero ellos le pedían otro tipo de cosas. Querían sus favores para que otra persona le causara daño, para que la otra persona muriera, ¿no? Y nosotros lo que le vamos a pedir es sabiduría. Le vamos a pedir que por favor les dé permiso a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, para que nos recuerden aquí en nuestra memoria milenaria quiénes somos
y para qué estamos hechos. Va a ser un ejercicio muy fuertecito. Nos va a gastar algo de energía. No se espanten. Un hermanito decía, oiga maestro, yo hice el ejercicio con el Señor de la Noche, con Itzli y con Sinacas, con murciélago. ¿Y qué cree? Amanecí muy cansado, mi cuerpo lo sentía, como decimos en México, molido a golpes y estoy muy débil. Entonces yo le decía, ¿sí? Esa es la primera prueba que te pone el Señor de la Noche, Itzli, porque gastas energía. Pero ¿con qué puedo alimentarme? Le digo al pescado. El pescado es lo que vas a consumir. La gran mayoría de los animalitos, de los nahualitos que viven en la noche, el pescado los fortalece. También lo vamos a ver en su momento. ¿Por qué el pescado? ¿Por qué no el pollo? ¿Por qué no? No lo sé, el chunchivo, un armadillo, ¿no? Porque el pescado absorbe la energía de Chalchihuitlico. Y Chalchihuitlico está en movimiento, esto está lleno de energía. Por eso es importante. La velita, el uso de la velita, ¿sí? No sé si tuvieran alguna duda con el uso de la velita. Son 4 lecturas. Hay más lecturas, hermanitos, pero estos son los básicos. La flama que va aumentándose, la flama que empieza, se eleva, quiere decir que nos está, o sea, es una buena señal que nosotros vamos por buen camino. Pero si esta vela se apaga y se prende, si se apaga, casi se apaga, otra vez se prende, es que estamos con nuestra inseguridad, con nuestro miedo. No tenga miedo, no tenga miedo. Es bueno tener miedo, sí, pero no con exceso. Van a soñar, no se vayan a espantar, ¿sí? No se vayan a espantar, les decía yo, porque van a soñar cosas. Van a soñar a personas que ya no estén en este plano. Lo que yo sí les pido es que no se espanten y no tengan miedo. No traten de despertar en ese sueño. ¿Sí? Por favor. Es muy delicado porque si en ese momento nosotros nos conectamos con estas energías y rápidamente como que nos queremos salir de ese pequeño portal, Mictlán, a veces son muy celosas estas energías, ya no nos dan la oportunidad de conectarnos. Sí. Repito, la vela, verlo con el ojo izquierdo y enfocarnos. A estas alturas nosotros ya sabemos callar, ya sabemos observar, ya sabemos cuidar nuestra casa. ¿Se acuerdan cómo lo vamos a cuidar nuestra casa, nuestro templo? ¿No se acuerdan? El ajo, de ahí desmoronarlo aquí en la parte, se le dice el hermanito Rafa, la cruz en el ombligo, en nuestras articulaciones si quieren, en nuestra boca, pero no es la cruz de Cristo, no, es la cruz de los 4 rumbos, nosotros somos el 5º rumbo, nos estamos protegiendo. Todo esto lo vamos a practicar. El número 5, el de Coatl, perdón, el de lagartija, perdón, el cuarto de la lagartija. Recuerden que vaciamos nuestra mente, ¿se acuerdan? Porque si traemos a nuestra mente, es que me estoy conectando por los muertos, casi soy un medium, ¿y qué tal? Voy a andar cargando un muertito. No, por eso te estás protegiendo.
Por eso te estás protegiendo. Por eso te estás deshaciendo de todos estas malas vibras. ¿Sí? Entonces, es muy importante. De la serpiente. Fluye como el agua. ¿Se acuerdan cómo fluir como el agua? Limpiarse su espíritu. Por eso les decía, estos 5 ejercicios nos van a servir para llegar aquí. Ahora, ¿cuánto tiempo? No lo sé. Dependiendo de su vela, de preferencia, esta está muy grande la velita. Este para otro tipo de ceremonia. Es para intencionar. Hay unas velitas, lo de la mitad de aquí. Cuando vayan a la tienda, piden las velitas más pequeñas que encuentren. Porque están, o si encontramos así uno grande, pues hay que cortarlo por la mitad. ¿Por qué? Porque hasta que se termine la vela, dejamos de cuidar ese fueguito. Cuando veamos que ya casi se va a apagar la velita, les vamos a decir, si quieren en náhuatl, Tlazohcamatimiec y Pampanica no wan anemia. Les agradezco mucho por haber estado aquí conmigo. Timoitasque, nos vemos. Vamos a despedirlos porque se van con la energía. Porque si se nos hace fácil, lo dejamos prendida la vela, ya me acuesto a dormir. Se pueden quedar las energías. Hay que cuidar eso. Se quedan las energías. Y como la luz lo siguen las energías. Recuerden que no hay energías buenas ni malas. Que son como nosotros. Las energías son como nosotros. Por eso les digo, somos espejo. ¿Por qué? Nosotros, si empezamos a alimentar nuestro lado malo, nos convertimos en esas personas malvadas. Pero si empezamos a alimentar nuestra bondad, vamos a ser personas bondadosas. Créanme, eso es básico. Por eso es de la de protegerse. Bueno, hasta aquí con la velita. Y ahorita vamos con la flor. Les puse esta flor, la flor roja o flor de cempasúchil. El día de hoy no me dio tiempo de ir a traer mis florecitas de cempasúchil para mi altar, pero tendré que ir mañana porque no pueden estar sin mis florecitas. Bien, como escuchamos a la compañera Rosa hasta aquí, vamos paso por pasito. Necesito que vaya quedando claro, por si pueden mañana, háganlo. Mañana es viernes y ahorita les voy a decir por qué martes y viernes. Adelante, compañera Rosa, la escuchamos, bienvenida. Cuando se refirió a la vela que lagrimea, ¿como qué tiempo se puede decir que es normal que se acabe una velita? Esa es como la que usted tiene. Como este es como lo de 1 hora y 20 minutos, ya le calculé. Ah, bueno. Sí, Por para eso les saber. decía, en un lugar cerrado. Ahora, cuando lagrimea, cuando llora, le llamamos nosotros, es que se empieza, miren, a derretir. Sin motivo alguno, a lo mejor cuando es al aire libre, pues sí, va al viento y lo mueve, pero así nada más. Sí, porque cuando yo he intencionado con ellas, sí hace la flama grande, como dice usted, pero sí siento que se va rápido también, pero no sé si así es la velita, pues que se vaya rápido, o yo se lo achacaba a la flama grande, porque decía, pues sí está teniendo la flama grande y a lo mejor por eso se va más rápido. Sí, eso no hay tanto. Lo que sí es preocupante, cuando haga de cuenta, empieza aquí a lagrimear y empieza a formar casi lo de una tirita aquí. Ya se Pues ahí puede es decir donde debemos. perdón, se puede decir que se formaría otra velita de tanto que está. Ya. Sí. Sin Y, motivo alguno, porque nos sí, está diciendo que tenemos pendientes con nuestros ancestros.
Y cuando desea eso, pues hay que remediar las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Sí, y la otra, si podría, por favor, Pues repetir. decirles, ¿saben qué? Pues yo que estoy bien, yo quiero. Si no la escuché, si me lo pudiera repetir, por favor. Sí, perdón, si pudiera usted también repetir lo de ¿cómo nos vamos a despedir de la energía? Ah, ¿sí? Tlazocamatimie, les agradezco mucho. Puede ser en náhuatl o en español. Les agradezco mucho el haber estado conmigo. En verdad, muchas gracias. Pero timoitasque, la palabra timoitasque, o sea, nos vemos. No nos estamos despidiendo. Acuérdense que en náhuatl no nos podemos despedir. Solamente timoitasque, nos vemos. O titoitasque, alguna variante. Y con eso. Y si quieren, dependiendo a con quién trataron de platicar. Y de preferencia, por ejemplo, de titoitasque mixantecutli, itzli, Cihuatecutli. Sí, compañero perdón, compañera Rosa, sería todo, y de ahí ¿verdad? ¿Qué más? Tlazocamatimik. ¿Qué mano, Agnetsi? Lo de la flama es normal, que si la flama está grande y dice que se acaba rápido la vela, no, eso es normal. No hay ningún problema, eso quiere decir que están bien las energías, está usted bien espiritualmente, pero para eso lo va a estar observando usted con esto. Para un ojo. Y se pudiera con yo tengo un espejo grande. Sí tengo uno pequeño, que siempre lo traigo igual colgada al cuello, una obsidiana. Pero tengo también un espejo como de unos 10 centímetros, yo creo, de diámetro. ¿Con cuál sería bueno hacerlo? ¿Con el espejo? Con el espejo. Por ejemplo, este tiene un signo, pues le distorsionaría un poco, que fuera espejo, pero sí con un solo ojo. Ya que vea que la mitad va a la mitad de la vela, cambia de ojo. Ahora sí, a poner en práctica al callar nuestro yo interior, en que todos juntos observemos. Y bueno, ¿qué más? Y ya por último, de la vela que menciona usted, ahora que pasaron las posadas, yo compré muchas cajitas de la velita de posada. Esa podría ser, ¿verdad? Como lo de la mitad de Sí, son sí, es más pequeña. como de 10 centímetros. Sí, digamos que unos 8 o 10 centímetros. Ese Y está así bien. delgadita. Ese está bien para iniciar. Pero si quiere ejercitar más, puede buscar una vela más grande. Bueno, sí, ¿cuál y Tlazocamati? Porque ustedes van a platicar con las energías. Ustedes. Y no es con. ¿Por qué? Porque es empezar a trabajar la parte telepática, la parte mental. Es la parte del ejercicio que nos conectemos con otro yo, no a través de la palabra, es a través de la mente. ¿Sí? ¿Qué más? Tebasticatzin, Tlazocamati, ¿Qué más? Sí, compañero Rafa y el compañero Raúl. Ajá. Sí, Tlazocamati, maestro. Fíjese que la semana pasada, estaba someándome yo, ¿verdad? Y prendí la flor somé también con flor de pericón. Le pedí a los abuelos también,
la sanación y estoy trabajando un poquito. Pero prendí la vela, es una vela chiquita, redonditas, chiquita como de 1 centímetro, creo, media pulgada. Y la vela estuvo muy bien, muy bonita, firme y larguita, y no, bien calmadita. Pero fíjese que me dormí y exactamente cuando se apagó, se apagó, me despertó unos pasos que llegaron a mí en el piso que es de madera y un golpecito. Y fue cuando ya le dije, oh, gracias, gracias. Pero sí es cierto lo que dice de que sí se acercan los espíritus. Eso es todo, maestro. Sí, sí, les decía yo, muchísimas gracias. Que hermanito, es esencial despedirlos. Inclusive, tlasohkamati pampanicano van anemia. Tlasohkamati, tlasohkamati. ¿Por qué tendríamos que cruzar así? Porque estamos abrazándonos a la misma vez, protegiéndonos para que no se adhiera a nosotros esas energías. Te multitasque. Son ejercicios muy sencillos, muy básicos. En el tercer círculo es cuando vamos a empezar a aprender y ahí sí, ¿no? Pero bueno, estos son ejercicios muy básicos. Sí, compañero Raúl. Muy buenas noches, maestro. Buenas Muy noches. buenas noches a todos los hermanitos, hermanitas que están presentes. Una pregunta, maestro. ¿En qué horario es más conveniente realizar, por ejemplo, el día de mañana esta acción? Y la segunda pregunta es, en el caso de mi esposa y yo, ¿podemos hacer una sola vela o es individual el ejercicio? Gracias, maestro. Ahorita vamos a ver. Sigue fallando el internet. Esperaremos un momentito más al maestro. Sí, sí, parece que no está fallando el internet ya. Bueno, saluditos a todos, compañeros. Mi nombre es Rafael. Yo radico en el área de Los Ángeles. Ahorita voy saliendo del trabajo, también voy para la casa, voy manejando, pero traigo auriculares, así que ahí si no me concentro bien, ahí disculpen, hermanitos. Caso tomate. Buenas noches. Mi nombre es Raúl. Estamos aquí desde el corazón de la Ciudad de México, saludándolos a todos y a usted, hermanito, también. Que estén muy bien todos por allá. Gracias, gracias, mis hermanitos, gracias. Pues mucho cuidado al manejar, señor Rafael.
Sí, claro que sí. Aquí estamos muy al pendiente, con mucha precaución también. Es lo que traigo auriculares, entonces sí, voy muy al pendiente. Gracias, gracias. Hermanita, saluditos a todos. Gracias. Yo también estoy aquí en la Ciudad de México, el centro de la Náhuac. Ay, qué bonito, ya somos más de aquí de la ciudad también, de México y de otros lugares. Que, bueno, pues nos vamos a ir conociendo poco a poquito. ¿Ustedes cuándo Ya se nos van a ir? conectamos Adelante, adelante. Me conecté desde el celular, el de internet de la casa, creo que está fallando. Sí, pero los escucho, adelante. Sí, maestro. A ver. ¿Me escucha, maestro? Sí, sí, lo escucho perfectamente hace ratito en la plataforma de aquí de la computadora. Creo que falló mi internet, pero ahorita me conecté desde mi celular a través de los datos. Pero bueno, no, ya no lo escuché la pregunta, hermanito, discúlpeme, pero si me lo Le pudiera reitero mencionar mi una vez, pregunta. por favor. Primero, el ejercicio en caso de poderlo hacer mañana, ¿puede ser a mediodía, en la tarde, o hay un horario, o lo hacemos en la noche? Esa es la primera. La segunda, estamos mi esposa y yo aquí viendo sus enseñanzas, estamos aquí viendo a todos, escuchándolos a todos. Y la segunda pregunta es, ¿este ejercicio es individual meramente o podemos hacerlo con una sola vela, mi esposa y yo? Ujú. Bueno, con respecto a la primera pregunta que usted me dice, pues aquí el ejercicio que usted lo quiera hacer va a ser de manera, pues, individual. Pero si lo quiere hacer con su dualidad, adelante. Ahora, el horario. Hermanitos, estos 4 ejercicios tiene que ser de noche. Ujú. Ustedes chequen su horario. Puede ser que sea a partir de las 11, a partir de las 10. Usted háganlo. Miren, va a ir acorde a como ustedes estén tranquilos en ese momento. Si para ustedes a las 11 ya está todo tranquilo para ustedes, adelante, adelante, háganle el ejercicio. ¿Sí? Ajá. Muchas gracias por sus respuestas, maestro. Sí, hermanito, estamos aquí para servir. Ajá, les decía yo. La compañera Graciela, no sé si serían sus preguntas, hermanito, o para que pasemos con la compañera Graciela. Sí, está todo claro. Gracias, maestro. Tlapoyowalti no nexin iwan no iniwan. La Vallavalti. Maestro, puede ser la vela amarilla, pues yo como que nunca agarro las correctas. Primero cuando decía que teníamos que hacer, tener un fueguito, o sea, una luz, compré una veladora y era una veladora blanca. Es el que pongo todas las noches. Después vi que era amarilla. Hoy compré las amarillas, pero compré de parafina, vela. ¿Tienen que ser de cebo amarillas? ¿O puede ser la de parafina? Tiene que ser de esta parafina. Ese De cebo. color amarillo.
Es de cera de abeja. Ajá, sí. Pero así se le llama. Y la parafina es la más gruesa, la más firme. ¿Por qué? Miren, bueno, con respecto a las velas, podemos utilizar con velas aromatizantes, y todos tienen diferente función. ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué, porque tienen diferente función. La vela amarilla es para las energías circundantes, las energías que ya trascendieron. Y ojo, para ellos el color amarillo es el color de la sabiduría, es el color del conocimiento, es color de la luz y del corazón, del ser. Por eso es que debe de ser el color amarillo. La veladora, pues ese no hay problema, blanca. La vela sí tiene que ser, si es que se pudiera utilizar vela. Es esta. Por eso les decía, pues a lo mejor encuentran velas grandes, pues divídalo en cuatro, córtelo en cuatro. ¿Sí? Mire, maestro, es esta. Entonces, eso es interesante y eso es importante. ¿Esta ¿Sí? la puedo partir? Ahora bien. ¿Sí? Lo puede partir por la mitad. Ahora, Ok. para apagarlos, no los apaguen con su aliento. No lo haga. Para estas 4 ceremonias, con su aliento, no. No. No lo hagan con su aliento. Háganlo con. Por eso van a tener su. Si dicen ustedes, bueno, ya me siento cansado y bueno, ya no lo quiero hacer, ya, porque les va a pasar eso. Se van a desesperar. ¿Por qué? Por eso es que van a disciplinar su yo interior. Por eso es que ejercitaron de decirle a su mente, que le diga a su cuerpo, tú no estás cansado, tú tendrás que hacer esta actividad. Pero si en caso de que sucediera eso, no lo dejen prendida su velita. Despídanse. A lo mejor va a la mitad y se sienten incómodos, sienten que ya no, van a sentir pesadez. Sí. Entonces, hagan con esta timoitas que no coluan. Coluan es como mis abuelos, mis ancestros. Timoitas que no coluan. Y lo apago con esto. Con la flor, no con mi aliento. ¿Mm? Pero si logran ver que se queme todo, pues déjenlo que se queme todo, no hay ningún problema. Trabajen. En ese momento platiquen, desahóguense. Le están hablando al abuelito fuego, le están hablando a sus ancestros. Acuérdense de su papá, de su mamá, de su abuelo, a lo que se dedicaban. Ese es el trabajo. ¿Listo? Para preparar su velita. Ya les conté cómo lo van a leer su velita. Para preparar su velita, miren, las dos manos, a ver si los ven. Estos 2 dedos de medio, lo vamos a unir así. Nuestra vela va a quedar así, miren. Unimos. Y esta parte, nuestros dedos gorditos, se me olvidó cómo se le... Meniques, ¿no? ¿Cómo se le llama? Pulgares. Pulgares, la socamati. Aquí en esta parte se va a formar como un pequeño hoyito. ¿Ya se dieron cuenta? A ver si se logra visualizar. En esta parte. En esta parte va a estar un pequeño orificio. Y aquí va a estar unido su vela. Le van a dar 4 alientos. 2. Y allí, Naui.
Ya lo intencionaron. En ese aliento lo van a intencionar. Nehua ni se ocelo. Yo, un ocelote, pido espiritualidad, pido conexión, pido paz. O sea, lo que ustedes quieran pedir. Sabiduría a los abuelos. Pero 4, nada más pidan 4. Ahora, esa es una forma, lo que más les urge pedir. Pero si queremos de manera más formal, es que yo le pido, por ejemplo, a Tlahuizlampa, el lugar de la luz, el lugar del amanecer. ¿Qué le puedo pedir? A Tonatiuhtli. ¿Se acuerdan? Por eso es que yo les repetía, Tonatiuh nos da esta energía, lo más básico, y ahí van a encontrarle más. El lado norte, Mictlantecutli, dame esa reflexión, dame esa conexión con los abuelos. Cihuatlampa, dame la intuición, la percepción, lo que no pueden ver mis ojos, ni mis oídos, ni mi boca. Por favor, ayúdame a conectarme. ¿Con quién? Con mis ancestros. Lado sur, Huizlampa, el poder de la perseverancia, el poder de la férrea voluntad. Eso es lo que le voy a pedir aquí a mi velita, ya lo intencioné con 4 alientos. ¿Por qué tienen que darle su aliento? Nuestro aliento para los náhuatl es básico. Esa es nuestra vida. Acuérdense, sin aliento no hay vida. Inijillot, eso es. Injillot, exactamente. Injillot, el aliento. Yeyeca, que por eso yeyeca que Quetzalcóatl. Es tan importante yeyeca que Quetzalcóatl. Es una parte de la advocación de Quetzalcóatl. ¿Sí? Bueno. Disculpe, ¿y para el oriente qué se pide? Para el oriente, el lugar de las mujeres, perdón. No, el oriente es la sabiduría. ¿Qué es lo que nos da Tonatiuh? ¿Se acuerdan? Tona, fuerza. Energía. Calor. Calor. Dar. Sin mirar a quién. Sin esperar a que se me sea devuelto eso que doy. Disculpe, ¿y a qué número nos tenemos que intencionar? Aparte de estos 4. Decía que a Mictlantecutli o a Iztli o a quién. Mictlantecutli, Itztli, la parte norte. Acuérdense que Itztli es una advocación más de Tezcatlipoca. Sí. El Señor Oscuro. Pero no es el Señor Oscuro que conocemos con la religión católica. No. Es nuestra misma conciencia. Es nuestro otro yo interior que no lo podemos ver. Me decía un compañero, ¿y dónde voy a ver a Tezcatlipoca? Cierra tus ojos. Y ahí está. Pues no lo veo. Le digo, porque tienes que prepararte, ¿no? Ahí está. Tlahuizlampa, ¿cuál es la energía femenina? Mayahuel. Cihuatlampa. Achalchihuitlicue. Cihuatlampa, ajá. La intuición de las mujeres, la intuición de todas esas energías, la embriaguez de Mayahuel. Acuérdense que la embriaguez no es que me ponga yo bien
No, es la pasión por lo que voy a hacer. Que lo que yo haga esté ahí presente. Rumbo sur, Huizlampa, el lugar de la disciplina, el lugar, dice, de las espinas. Pero no como espinas que lastiman, sino que es esa fuerza de voluntad que lo tengo que hacer. Solamente así con fuerza de voluntad lograré. Porque bien puedo decir, bueno, pues esto no me sirve y que le sigan los demás. Yo solamente quiero aprender náhuatl. No hay problema, no pasa nada. Pero le estamos fallando nuestra fuerza de voluntad. ¿Sí? Y el Y ahí último sería rumbo, Tlaloc acuérdense, son ustedes. en el sur sería Tlaloc o Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. O Gracias. Huitzilopochtli. Ujú. Sí, compañera Griselda. O creo que no. Compañera Gris, parece que. Permítame, como estoy en el celular, no logro ver. A ver, dice. Isla Tezcatlipoca, ¿qué más? Ajá, ¿qué más? No sé si se acuerdan, les mandé un documento donde estaban algo así de las energías del rumbo sur. Era en PDF. Sí, sí se los compartí, compañeros. Es precisamente el de Tlahuiztlampa, y por ahí le escribimos algo de Tlahuiztlampa. ¿Qué energías podemos encontrar? ¿Y de qué colores? ¿Se acuerdan? Es el códice Borgia de las trecenas. Ahí está. Ajá. Pero lo Permítanme. puede mandar otra vez, por favor. Déjame buscar en mi archivo, como les decía. Ajá. Porque tal vez ese no lo tengo. Vamos a buscarlo. Vamos Por a favor. buscarlo. Ojalá lo podamos encontrar. Como le digo, se formateó mi celular. No sé qué le pasó y se borraron algunos archivos, pero vamos a tratar de recuperarlo. Entonces, ¿qué más? Muy bien. Lo de la vela ya está, acuérdense, ya vimos cómo intencionarlo y empoderarlo con nosotros. Por eso les decía que no es tan fácil que lo dejemos ahí. ¿Por qué? Porque lleva nuestra energía, nuestro hijillo. Lleva nuestra energía. Bien, ya vimos cómo vamos a utilizar el isli. Ya vimos cómo utilizar la vela, la flor. Si tuvieran ustedes 4 flores, es mejor. Y si es en cempasúchil, qué bueno. Y si no, pues lo que ustedes tengan. Lo ponen en forma de cruz. Uno viendo al oriente, norte, poniente y sur. Y en el centro, si ustedes tienen una quinta flor o un grano, ¿se acuerdan del ejercicio del grano de la flor? ¿O de alguna plantita? ¿Sí? Bueno, déjenme ver. Tengo aquí tengo mis granos. Y aquí está, miren, yo tengo un grano de maíz. ¿Sí? Puede ser un grano de maíz o tengo aquí la de mi cempasúchil. Y este granito de maíz o el de cempasúchil lo voy a poner, ¿dónde? En medio. En medio de estas 4 flores. En forma de cruz de las 4 direcciones. Y en medio voy a poner mi granito. Y ese granito
igual le voy a dar 4 alientos. En cada aliento le hablo la energía de los 4 rumbos. Empezando por Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa. Oriente, norte, poniente y sur. Después de que dimos los 4 alientos, viene el último aliento, el quinto. Jalen lo más que puedan el aire. Llenen sus pulmones y todo el aire. Y ahora ese son ustedes. Ahora son ustedes. En estos 13 días van a cuidar que este granito brote. El día sábado ya le deben de tener su macetita o donde lo van a sembrar. ¿Por qué se van a hacer ustedes? Ese día sábado vamos a morir para renacer. El ejercicio de nacer para morir. O morir para vivir. Y tendrán que Disculpe, ¿puede cuidar. ser cualquier grano? Cualquier grano que ustedes tengan y crean que pueda servir. Porque ¿qué tal les digo un grano y en ese ambiente no se adapta? Porque lo tendrán que cuidar. Y si ustedes quieren aprender así, háganle como le hizo uno que yo conozco. Grítenle al granito. Brota, vamos, crece, ándale. Tenemos que cuidarlo. Por eso les decía el granito que ustedes conozcan. Yo conozco más este granito de maíz y me adapto más a la florecita de cempasúchil porque lo he cosechado, lo he sembrado y sé qué cuidados requiere. A lo que voy. Deben de conocer su granito porque eso lo simboliza a ustedes. Ustedes se conocen. Hasta ahorita han hecho introspección de manera física. Ahorita se conocen. ¿Qué habilidades, qué potencialidades tienen ustedes? Ahora, cuídense, protéjanse. Y es lo que van a hacer con su granito. En 13 días ya debe de brotar. Ya debe de haber. Y ustedes no lo van a presentar, su granito. En su macetita, le toman una foto, lo envían al grupo. No para que yo les califique, hermanitos. No. Es su ejercicio. Es su sendero. Yo no puedo caminar por ustedes. Ustedes van a caminar su propio sendero. Y de ustedes depende lograr estos ejercicios. Yo les doy las herramientas. Ustedes saben si los van a ocupar o si no. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Todo entendible? Emma, Muy bien. Emma, que espérenme tantito porque no hemos terminado. Muy bien. Lo siguiente. El lugar, ya les decía, debe de ser un lugar cerrado. Eso ya se los dije. Lo siguiente que vamos a hacer. Para concentrarse, yo sí. Y esto a mí me enseñó el abuelo Tona, que no está hoy con nosotros. Yo ya lo hacía, pero no tenía mucha conciencia. Hacemos esto. Y vamos viendo nuestros dedos. Así, miren.
Vemos primero de frente nuestros dedos, cómo van avanzando. Como si caminara. Ahora de lado, vamos a estar viendo de lado. ¿Sí? ¿Por qué? Es para agudizar nuestra visión. Nuestra visión en la oscuridad se debe de agudizar como este murciélago. ¿Sí? Así, miren. Un dedo gordito con este flaquito. Y vamos cambiando. ¿Sí? Y vemos solamente aquí en la punta de estos, miren. Así, aquí. No van a mover la vista. Eso sí les pido desde hoy, todas las mañanas hagan. La vista aquí al frente, miren. Ojalá y no se nos queden así los ojos todos viscos, ¿verdad? Entonces, vemos acá. Subimos, lo seguimos viendo. Solo se mueven los dedos, nuestra vista no se mueve, dedos, dedos, dedos. Es cansadito, sí. Necesitamos acostumbrar nuestra vista, estar atento en un solo lugar. Vaya que trabajo, sí, así es. Yo no les dije que esto sería facilito. Se necesita de esfuerzo, hermanos. Estos son ejercicios para concentrar la vista, la mente y el corazón y callar nuestro ser interior y deshacernos de lo que no nos sirve. Porque les aseguro, si mientras están haciendo este ejercicio, van a decir, bueno, estoy loco, ¿qué? Bueno, ¿qué le pasa al maestro? No piensen eso. Piensen que ustedes están trabajando, vivan ese momento. Exacto. No piensen en otro. ¿Ya? Correcto. Puede ser ese ejercicio, tal vez conocen otro ejercicio de concentración, háganlo. Algunos lo hacen con la respiración, lo van combinando con estos deditos. Todo es bueno, hermanitos. Yo les digo el camino. Ese es el camino, miren. Pero el sendero, algunos pueden ir curveando, algunos pueden ir hacia atrás, algunos pueden ir sonriendo, algunos pueden ir muy serios, muy formales. Es cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Ya? Hasta aquí no hay ninguna duda, porque viene lo último y que es lo mucho más importante. Ven, convertirnos en el murciélago. Sí, tal como lo oyen, convertirnos en un murciélago. El ejercicio consiste en lo siguiente. Agudicen su oído todas las noches. Yo sé que ustedes son muy buenos para eso. Todas las noches, de preferencia cuando todos estén calladitos, todos ya estén durmiendo. Si se puede, salgan a su patiecito. Si tienen a alguien que ronca, pues no les va a permitir allá afuera en la noche. Por eso los ejercicios son de noche. Cierren sus ojos y si se les dificulta un poquito más, con su Ixcuamecat. Yo sé que la mayoría tiene su Ixcuamecat. Y si no, con un paño, no lo sé, amárrense los ojos. Y no utilicen los ojos. Utilicen su cuerpo. Van a sentir sensaciones de miedo, de angustia,
Porque siempre estamos acostumbrados que vamos a ver todo con los ojos, vamos a juzgar todo con los ojos. Pero no juzguen, solo escuchen los sonidos de la noche. Y pídanle a Yeyeca Quetzalcóatl, que es el Tzinácatl. ¿Se acuerda que yo les platicaba que Tzinácatl es Quetzalcóatl? Una advocación de Quetzalcóatl. Tzin, honorable. Acatl, carrizo. Honorable carrizo. El murciélago. ¿Sí? Hágalo. O si, bueno, ¿cómo me voy a convertir en un murciélago? Sí se puede. Yo lo estoy intentando. ¿Cuepas? ¿Cómo se diría? ¿Ninocuepas? ¿Sí? Ese sería. En la búsqueda de la visión agudizan los sentidos. Ajá, vamos a agudizar todos los sentidos. Todos los sentidos. El estómago, los pulmones, el olfato. Debemos de aprender a detectar todos esos aromas. ¿Se puede? Sí, se puede. Y a todo esto, agudizar los sentidos, nos lleva a convertirnos ¿en quién? En Quetzalcóatl. En esa persona consciente. Nos han vendido la idea de que, va a venir Quetzalcóatl, sí, va a venir en una barca enorme y nos va a llegar y decirnos, yo traigo la palabra sagrada. No. Se trata de que nosotros nos convirtamos en mejores personas, en nuestra mejor versión. ¿Por qué nos llaman como serpientes, serpiente hermosa? Porque es lo que somos. Observemos a una serpiente cómo se comporta. Inclusive la serpiente siempre está conectada con la madre tierra. Es lo que nos pide conectarnos con la madre tierra. Cuando nos conectemos, estemos más conscientes con la madre tierra, sabremos valorarla y cuidarla y protegerla y revestirla nuevamente. El hermanito Oscar nos está enseñando cómo revestir a nuestra madrecita tierra. ¿Qué tanto daño le hemos hecho? ¿Sí? Ahora bien, ¿hay alguna duda? Es lo que me interesa más bien y ya ahorita en 20 minutos les explico la ceremonia que se va a hacer el día 10. No, ninguna duda, Temachticatl. Bueno, entonces vamos con lo último del día de hoy. Ajá, miren. Platicando con el Señor, y no sé si se acuerdan ustedes cuando empezamos a trabajar con los señores de la noche. Se trabaja los días martes y viernes. Nosotros les decimos huehueitonalme, días grandes. Pero ese día grande, hueitonali, es como el día sagrado. Es como el día, si hacemos una analogía, el día que el de la oficina abre y vienen las solicitudes, ¿no? Y a ver, te firmo y a ver, vamos a trabajar. Huehueitonalti, días sagrados, días grandes. Claro, está mezclado con la religión católica. Entonces, martes y viernes. Entonces yo le decía al Señor, le digo, oiga, ¿y por qué no trabajamos el día sábado? Y me hizo el mismo ejemplo, dice, maestro, sí se puede. Pero es como si alguien fuera a su casa que ese día usted no trabaja. Le lleva algún presente, le lleva algo. Pero si usted su casa está, sí, ahí está su casa, pero está cerrado. Intangiblemente está cerrado. Usted puede dejar ahí lo que lleva la ofrenda, pero tú no lo recibes. ¿Por qué? Porque ese día no se te permite recibir
esa ofrenda. Entonces, me dice él, por lo tanto, tendríamos que estar utilizando para el día viernes o martes. ¿Sí? Ahora, es una pequeña cueva, lo que nos explicó, donde se lleva esta ofrenda. Básico, un collar de flores de cempasúchil, xochicóscal. Dos manojitos de flores de cempasúchil. 20. Veladora. Una madre para grabarlo, man. Y velas. Veladora y velas. Necesitamos llevar eso. ¿Qué más? Copal. El copal definitivamente no debe de faltar. Es un incienso para toda ceremonia que se utilice. Ahora, ese sería como, pues dice él, platicando también un poco con lo que hemos experimentado y hemos trabajado, pues podemos llevar nuestros granitos que tengamos. ¿Cómo puedes bajar el video ya cuando los pone? Cualquier grano que nosotros queramos. No, pues, Hagan de cuenta, por ejemplo, lo que más se acostumbra aquí con nosotros, con los hermanitos que siembran, pues llevan sus granitos como le llamamos nosotros, como para presentarlos, para cargarlo de esa energía, que eso nos dé abundancia en alimento. Y ese shinachli, esa semilla para sembrar, pues ya se lleva en la casa, en el altarcito, y ese se siembra, porque ya se presentó con la energía. ¿Sí? Eso, los granos, alguna veladora que quiera llevar uno, pues dice, allá lo presentamos. Debe ser 3 veladoras. Uno se deja allá. Otro se trae, si no se quemó allá en el lugar de la cuevita, lo trae en la casa del Señor, ahí lo va a quemar, pero si no dejarlo allá. Ahorita le voy a decir por qué no es bueno dejarlo allá. Uno se va a ir a entregar en la iglesia. O sea, la ceremonia va a estar respaldado por el comisario, por el Señor que entrega la ofrenda, por los abuelos. O sea, no vamos a ir nada más como que a escondiditas, ¿no? Se pide permiso con el pueblo porque es comunitario el lugar. Por eso el comisario nos va a respaldar en ese espacio, en ese lugar, para que a nosotros no nos pase nada. Va. Flor, granos, vela, veladora, copal, xochicóscal, collar de flores y 2 manojitos de cempasúchil. Hasta ahí. Otra cosa. La bebida. Puede ser mezcal, tequila, refresco, aguardiente. Y ese se tira en la tierra para que lo absorban las energías, se les ofrenda a ellos, con mucho respeto. Gallina. Una gallina. Para hacer la ofrenda. Va a ser por calculi o por familia, si lo quieren hacer así. Algunos dicen, no, pues yo no quiero mi calculi, yo quiero mi familia, yo quiero la abundancia para mí y mi familia. Pues adelante. Se forman, cada quien lleva su pollito, lo degollan y esa sangre se le ofrenda a ese lugarcito. Hay lectura también, dice el Señor. Si este pollito que degollamos, que tú lo traes, que tú lo intencionaste, por eso lo vas a comprar con tu dinero, con tu esfuerzo. Cortas el cuello del pollito y se le ofrenda ahí. Y ahora sí, si el pollito cae tranquilito, quiere decir que este ciclo que estás iniciando va a estar bien.
Así es que confía en ti, confía en las energías y para que empieces con tus proyectos. Pero si el pollito dice, cae hacia arriba, patitas arriba y está pataleando. Y ojo, si ese pollito en ese momento hasta se hace del baño, hace sus necesidades, necesitamos pedir permiso para que este ciclo, dice el abuelo, pues se pueda trabajar, ¿no? Pedirle que por favor nos apoyen, que nos den sabiduría, que nos den Tlamatilistli, que nos den la palabra medicina, que nuestras manos sean medicinas, que nuestra presencia sea medicina para los demás. Salud, abundancia en todos los ámbitos de la vida, emocional, espiritual, económica, sí, porque teniendo lo económico podemos ayudar a los demás. Con todo. Me murió. ¿Qué más? Fruta, lo que quieramos llevar de fruta y sí no hay tanta exigencia, pero lo básico que les dije sí, sin duda hay que llevar. Ahora, porque yo he visto y yo conozco, hay dos tipos de lugares. Yo le decía, ¿y a dónde vamos a ir, abuelo? Ahí donde está el otro amigo, el innombrable, porque existe ese lugar. Tú vas, le pides, y muchos lo han comprobado y lo han dicho, te da dinero. Te da dinero, te da oro, te da riquezas. Pero te pide a cambio lo que más quieres. ¿Sí? ¿Y qué será lo que más queremos? No, toma. Ajá. Así es. Nuestros hijos, nuestra energía, nuestro tona, a cambio de riquezas. Yo digo, prefiero estar así mejor. ¿No? Y entonces, hay otro lugar. Dice él, no, aquí es pedirle la energía. Ellos le llaman que vive ahí San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. Y en el sincretismo religioso, ¿cómo le llamamos? Nosotros le llamamos muerte, Miquel. Miquel, muerte. Y Miguel. Entonces, ¿quién está? Mictlantecujli. Porque el santo patrono de ese lugar es San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel también representa Mictlantecujli, pero también representa Quetzalcóatl, el lugar de la luz, el lugar de la sabiduría, el sabio, el valiente. Está el sincretismo religioso. No sé si les he recomendado la película, creo que sí, la película Silvestre Pantaleón. En esa película, el Silvestre Pantaleón teje una pequeña cuerda para que amarren a San Miguelito Arcángel y puedan hacer la procesión. Y esa cuerda de isle, que es todo un arte, desde buscar las pencas del maguey, se hace un tejido y ese representa Quetzalcóatl, la serpiente, y lo pinta de verde, rojo y blanco el Señor. Si tienen la oportunidad, véanlo, está en YouTube. Es gratuito y lo pueden ver. Tiene muchísima filosofía. Desde el tonal, desde cómo ir a pedir las ofrendas. Le llaman respiraderos de la tierra, donde nacen las hormiguitas. El Señor también le van a jalar su sombra allá en donde están los muertitos. Pero sí, me gustaría que lo viera. Regresando a esto, esa es la ceremonia que se va a hacer.
Después de solamente se va a ofrendar la sangre del pollito, dice el Señor, y los pollitos pues se van a preparar en comida. ¿Para qué? Para invitarle a los señores de la comunidad, para que nosotros convivamos con ellos, con esa comidita, para que se les dé a los señores, a las autoridades, vaya, es una convivencia. Y entonces yo le decía al Señor, pues pensamos quedarnos aquí 2 horas. Se empezó a reír, dice, no, Señor, 2 horas no nos da tiempo. No, la ceremonia es sin prisa, la ceremonia es disfrutar ese momento, es convivencia, es compartir conocimiento. Y créame que los señores tienen muchísimo conocimiento, tienen la historia de su comunidad y el por qué hacen esa ceremonia y el por qué en ese pueblo no se matan tanto. Y alrededor de los pueblos, como de aquí a 15 minutitos, cada rato se están matando. Y por el por qué ese pueblo, Jovic, no mató a la gente. Cuando los demás, no, que cubre boca, y todo es bien tranquilo. ¿Por qué? Porque confían en esa energía. Y escogimos ese lugar porque yo necesito que ustedes vivencien esa ceremonia, esa experiencia, de que no tengamos pensando de que, pues sí, esa ceremonia lo hacían en aquellos tiempos nuestros abuelos. No, sigue presente. Sigue presente. Solo hay que abrir los ojos, los oídos, el olfato, el corazón y la mente. Eso nos hará disfrutar esa ceremonia. Vamos a grabarlo, sí, vamos a tomar fotografías, pero no es lo mismo, como les he dicho, que tú lo vivencies. ¿Sí? Es por eso que el día viernes, si ustedes llegan el día viernes como a las 10, a las 11, pues de aquí partimos y vámonos a la ceremonia. Y el día 11, pues nos iríamos a San Miguel Xochimilco, pues ya los niños también están preparando algunos poemas, algo que compartir con ustedes. Ya el día 12, pues a mediodía, haríamos nuestra ceremonia cierre de ciclo, el año 10 conejo, iniciamos el año 11 carrizo. Esperemos que se reporte el maestro porque creo que ya no lo he visto. El maestro Daniel Olvera, no, ya no me ha comunicado, pero para que nos dé el taller de etnomatemáticas. El día domingo tenemos pensado hacer un programa también aquí en la casa con participación de algunos niños, con presentación de algunos libros. Pues esperemos que hay un pintor, esperemos que esté un poquito mejor porque se nos enfermó. Va a hacer una pequeña exposición de sus cuadros. Siempre con la filosofía de los pueblos va haciendo sus cuadros. Él me está pintando algunos cuadros de los cuentos que estoy escribiendo. Ahí tenemos varios proyectitos, pero pues es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro el ejercicio para el día sábado? Ahorita yo no les estoy pidiendo que lo hagan. Pues háganlo mañana. Háganlo. No. Les estoy pidiendo esto para que ustedes pues vayan juntando sus herramientas, sus armas, ¿no? Para que ya los tengan, ¿sí? Para que el día sábado yo ya les dé las plegarias, ¿no? Sugerencias de plegarias, compañeros. No es que lo digan tal y cual, no. Que salga de aquí y de aquí lo que le quieran decir. Y vayan recordando con
¿con quién les encantaría primero empezar a conectarse? ¿Con sus abuelos? ¿Con sus papás? Sí, como servidor ya no cuento con ellos. Ujú. ¿Con sus hijos? No lo sé. ¿O con los Sí. abuelos, con sus tatarabuelos? ¿A qué se dedicaban? Han de saber mucho. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿escuchamos al compañero Rafa? Sí, compañero Rafa. Sí, Temastiani. Disculpe, como venía manejando, y si tiene la clase, si la podría poner, por favor, para apuntar y lo que voy a ocupar. Ya miré ahorita, pero no puse mucha atención. Gracias, maestro. Sí, híjole, caramba, lo estamos, según nosotros estamos grabando, pero ya ven que me salí de la plataforma a la otra plataforma. No les aparece a ustedes si estoy grabando, ¿no, verdad? No. No, Sí, te parece que no. masticachín. Bueno, a mí me aparece arriba, dice grabando y está un foquito rojo tintineando. Qué bueno, qué bueno. Entonces, Pone, antes de- el mío pone, es un puntito rojo y tiene rec, nada más. entonces sí está grabando, qué bueno. Sí, hermanito Rafa, lo bueno que estamos grabando es que le digo de la computadora me pasé al celular. Pero si está grabando, yo se los comparto. ¿Sí? Vayan reuniendo sus herramientas. Lo otro, sus granos. Lo otro, el ensoñar. El día de hoy me compartía el compañerito Lino, que ha hecho algunos ejercicios y se ayudó del maestro Gastón, porque también el maestro Gastón trabaja esta parte del ensueño, del trabajar en mi clan. Y yo no, bueno, para mí, si ustedes van con el maestro Gastón, con otros maestros que les ayuden, adelante, adelante, ustedes busquen las herramientas. Si el otro maestro les ayuda con algo, adelante, enriquezcanse, ¿sí? Yo no soy dueño de su voluntad. Ustedes busquen más información. Si es que en libros, en YouTube, no lo sé, háganlo. Lo que me interesa es que ustedes se encuentren ustedes mismos y encuentren su sendero y no lo dejen. Porque es muy bonito trabajar tu propio sendero, tu camino. Ujú. Sí, compañeros, hasta aquí. ¿Alguna duda, algo que tengan ustedes pendiente? Maestro, yo ¿Amor? lo voy a hacer mañana, porque no puedo el sábado. Hoy y mañana estoy aquí en mi casa y estoy sola y tengo toda la posibilidad de hacerlo. El sábado ya no Ujú. puedo. Entonces, Hágalo. temprano voy a comprar lo que me hace falta para hacerlo ya en la noche. Sí, Y también claro. Adelante. del ejercicio de ver, oír y callar, lo que he estado viendo, me he dado cuenta de varias cosas. De que ya en la noche ya casi no hay grillos. Antes, incluso aquí en la Ciudad de México, sí había grillos. Y nada más se hacía de noche y, bueno, hasta ni dejaban dormir. Luego hasta entraban a la casa, al cuarto y así. Pero ahora ya no. Allá en la casa de mis hijos es una unidad. Estamos en el cuarto piso. Entonces yo le ayudo a mi hijo a sacar a su perra en la mañana y en la noche. Entonces, de eso me daba cuenta. Y los grillos. Y una vez salí ya más tarde, como a las 11, 11:30, y se empezaron a escuchar poquitos, pero muy poquitos. Pero cuando ya casi no había gente. No es muy populosa de que haya mucho niño jugando y todo, pero en determinados lados pues van, sacan a los perros y juegan los niños.
pero temprano ya no se escuchan. Y otra de las cosas es de que hay diferentes pájaros, tanto acá donde yo vivo, como donde viven mis hijos. Acá casi nada más hay puras palomas y a uno que otro perico. Y allá hay zanates, allá hay pájaros que cantan, no porque tengan, porque las personas tengan en jaulas, ¿no? Así, nada más, todas las mañanas se oyen mucho los pajaritos. Y otra cosa que he estado observando es de que la luna no tiene el mismo recorrido que el sol. O sea, el sol siempre lo vemos, pero la luna son nada más 3 días de luna llena y ya después se atrasa, se adelanta y no tiene vamos a decir, el mismo camino. Claro, ha de tener otra, no es de que no se vea, ¿no? Sino que a determinada hora, todos los días sale la luna, todos los días, pero a diferente hora. Entonces, eso es lo que he estado observando. Los pájaros, también las flores en las mañanas están muy bonitas, y incluso en diciembre hay mucho del ay, ¿cómo se llama esta? La del sueño, que luego que dicen que se pone una abajo de la almohada y que duerme uno, pero no, a mí no me puso a dormir. Y en diciembre todavía ahorita florecieron otro poquito, y en las mañanas están como cornetitas y en las noches están así, ya como descansando. Y siento que va a ser ya las últimas que van a florecer, porque florecen, se apagan un ratito, luego se vuelven a florecer. Porque allá hay varios jardines alrededor de los edificios. Y acá no, acá donde vivo, pues sí habrá árboles y unos que otros así en las calles, pero no hay muchas flores. Y eso es lo que he estado observando. Muy bien. Ahora, claro que va a ser un adelanto, pero ojalá lo pueda. Ahora lea usted el ambiente. ¿Cómo? Ese es el ejercicio para el venadito, ¿no? Con su saliva, todo el ambiente. No quite la vista de su dedo. Con su dedo. También es similar al de la observación, pero es saliva y dedo. La saliva es tan poderosa. Protegerse. Sí, hasta quita las manchas. Por eso decíamos, escupe y que deja que te caiga. Entonces, no, que no me caiga, ¿no? Y eso también aplica de que a veces lo que el universo nos quiere dar, nosotros nos quitamos. Ah, pero Diosito, ¿por qué a mí no me toca? Yo que me porto muy bien. Y te dice, pues te estaba dando todo y tú te quitas. ¿No? Bueno, entonces, si ustedes dicen, yo, bueno, lo aplico mañana o el sábado no puedo, pero el domingo, pero el lunes, acuérdense que ya va el sexto ejercicio. Y siento yo, no es que sea el más difícil, sino que es el de más concentración. Y si ustedes lo aplican, de aquí pueden empezar a aprender para manejar la medicina. Porque el humito del copal es llenarse de esa energía. No sé si han escuchado que el copal es una resina especial para las energías sagradas de nuestros ancestros. Para los recintos, los espacios sagrados. Y nosotros somos
seres sagrados. Aunque no lo crean. Lo somos. Por eso debemos de prepararnos para eso. Para cumplir con nuestra misión. Algunos vamos a curar con las manos, con saumar, con la palabra, con el ánimo, pero de algo vamos a trabajar. Ujú. Sí, ¿Sí? Tonacateco. todo lo posible que Sí, somos espejo, no se les olvide. Somos ese árbol, somos esa flor, somos esa ave, somos esa serpiente, somos esa tierra. Todo eso somos. Hay que volvernos conscientes. No. sí, Ujú. ¿Qué más? sí, que me- Pues los dejo descansar, no si no hubiera ninguna otra duda. Y si hay alguna duda, pues nos mandan un mensajito. Nos damos una escapada ahí con los chamaquitos. Y... que nos dio usted de los ejercicios. Porque de eso, no, se quedaron todos en la mentecita, en la cabeza. Ujú. Bueno, pues descansen. Shimosewikan, Timoitasque, Tonali, sábado.